Muy buena gente, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar revisando un poco el patch del día 9 de julio. La verdad que para lo que es el contenido del juego no trajo grandes modificaciones, simplemente dos eventos, uno muy importante como es Freedom Park y creo que todos estábamos esperando, y otro evento que es más de complemento o que acompaña a este principal, que es el de pesca, el de Hainan Island Fireworks. Así que vamos a adentrarnos un poquito en los detalles de cada uno y recomendaciones u opiniones en general. Vamos con el primero, Freedom Park, gente. Sí, este evento del cual ya se venía hablando un poco, había algo de expectativas en el server, llegó. Hablamos un poco primero de las mecánicas del evento, después vemos algunas de sus características. A diferencia de lo que veníamos haciendo capaz en los últimos dos eventos, que era dentro de nuestras peleas normales, nos encontrábamos con algunos bichos que daban drops y eso lo cambiábamos. Freedom Park nos obliga a entrar a una mazmorra, literalmente llamada Freedom Park, que está fuera de la ciudad de New York, en América del Norte. Acá lo podemos encontrar. Para poder entrar a este mapa, vamos a tener que venir al NPC Sol, que es al NPC Sol, que es el mismo que después nos va a intercambiar los objetos, y allá nos está vendiendo 2 pases diarios por 1.000.000 de oro, gratuito. Sí, hay que hacer una aclaración que a diferencia de lo que venía pasando en los años anteriores de Freedom Park, este año no se pueden volver a comprar entradas. Así que por el momento solo podemos ir 1 hora al día. Así que traten de aprovecharlo. No vayan así por ir. Usen todos los buffs que puedan. Doble festín, caramelos, si tienen tortas, para maximizar y poder matar lo más rápido posible. Porque los drops son escasos versus la cantidad de cosas que vamos a querer estar sacando de este evento. Así que, nada, mi recomendación es aprovechen lo más que puedan. Y otra aclaración es, estas entradas se reinician diariamente, o sea, podemos comprar 2 por día. No implica que solo podamos ir 2 veces. Entonces, si algún día no podemos llegar a jugar mucho o no tenemos tiempo para ir a Freedom Park, al menos compremos nuestras 2 entradas y vayamos acumulándolas y el día que estemos más libres las podremos gastar a todas. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos dentro de este evento? Sí, hay una quest que nos da, una serie de quests que nos da el NPC Luna, que está acá al lado de la entrada, que nos va a permitir obtener algunos drops extra, 25 por cada una de estas quests, con objetivos creo que bastante fáciles, sobre todo las últimas 3 de matar a los distintos personajes o mini bosses que hay dentro del dungeon, y una que nos obliga a matar 20 de 2 tipos de enemigos. Más o menos acá dejo algunas aclaraciones o imágenes de cuáles son cada uno. Ahora, vamos a lo importante. Freedom Park. ¿Qué podemos conseguir y más o menos cuánto? Bueno, en mi experiencia fue que cada media hora o cada ticket de estos de media hora yo he podido farmear. Como verán, puedo farmear bastante rápido con esta posibilidad de matar en un turno entre 150 y 200 tickets cada media hora. Es decir, entre 300 y 400 por hora, más los 100 que podemos obtener a través de las quests. Es decir, que si hacemos matemáticas rápidas, en promedio podremos sacar cerca de 350 de drops por día, 100 más de la misión, lo que nos da un promedio de 450. Por 28 días vamos a estar hablando de 12.000 drops y monedas. Ahora, ¿qué podemos sacar con esto? Acá viene la parte interesante. Este es un evento donde vamos a querer muchas cosas y me parece que vamos a tener que administrar nuestras prioridades porque obviamente no se puede sacar todo. Vamos a ver qué nos ofrece Sol. Y yo después les voy a dejar la famosa tablita de Excel donde podemos jugar un poco con qué conseguimos, qué queremos. Bueno, Sol, como verán, tiene los tickets que hablábamos para las entradas. Luego tiene un upgrade ticket. No se confundan, esto no mejora Freedom Park y sus drops, sino que es para mejorar las monturas como el Prototype, Rocket Launcher, como el tanque, como el RAM. Así que es una opción capaz muy de fondo. Vamos a tener a Freedom
para mí, una de las máximas prioridades que vamos a tener en este evento. Al fin nos llega un título de 50% de ataque. Muy bueno. No es de una hora, pero estos 45 minutos, sobre todo para Avalon o Olympus Tower 17, van a ser más que bienvenidos. Las ropas totalmente no recomendadas, ni las Officer, ni las Military, ni las Outlaw. Muy, muy caro. 2.500 drops para cada una de estas ropas. Ni siquiera vale la pena para lo que es el At Millage Points. Demasiado caro, no recomiendo las ropas. Después lo que hablábamos, el Prototype Launcher, el tanque, el RAM, estos objetos puede llegar a ser como muy lo último que dejamos. Me parece que también es caro para la cantidad de drops que vamos a estar consiguiendo, sobre todo a lo largo de este evento. Luego vamos a tener mercenarios y sus habilidades. Acá, ojo, tenemos al Patriot y sus habilidades, Jessica y sus habilidades, Rin y sus habilidades, al Arroro y sus habilidades, al Satco y no está el Warlord, pero sí están sus habilidades. El Warlord se puede obtener, como vamos a ver, a través del próximo evento. Y luego tenemos al Baisian, que ya lo tuvimos en el primer evento del juego, y al Vegarsu, que también, perdón, y al Vegarsu, este mercenario látigo que tiene un buff. Sobre todo le vamos a hacer el check rápido, es un mercenario de tipo látigo, que lo que más nos puede llamar la atención es su capacidad de mejorar la destreza y la evasión de nuestros mercenarios de tipo rango. Creo que no es una de las prioridades, de nuevo, no iría por él dentro de mis objetivos. Ahora, ¿qué mercenarios son los prioritarios y qué habilidades deberíamos buscar? Claramente esto va a estar un poco determinado por nuestro tipo de juego. Hay algunas cuestiones que para mí son generales y otras a qué nos dedicamos. Me parece que Jessica, al ser un mercenario de Item Mall, y al poder decir, che, consigo su summon y consigo todas sus habilidades de manera gratuita, pasa a ser una de las más importantes. Yo creo que esta sí o sí habría que sacarla. Después tenemos mercenarios como la Rin, que obviamente nos interesa una skill sobre todo, que es la Empowering Control. No es una necesidad obligatoria maxearlo, pero obviamente mientras más level le pongamos, más fácil va a ser o más AP nos va a dar este mercenario cada vez que nos use la habilidad y ganamos un poco de utilidad extra. Los otros skills, como digo, como vamos a estar cortos de punto, hoy no recomiendo gastar nuestros flyers en maximizar esos skills de la RIN. La Roro. A ver, yo entiendo que todos los que hacen PvP van a estar diciendo, uy, qué buena oportunidad para maximizar mis skills del Roro. No lo hagan. Estas habilidades se pueden conseguir en el ID del propio mercenario. Así que esto es conseguible dentro del juego. No malgasten sus puntos acá, por favor. Satko es un mercenario que ha quedado un poquito como descuidado u obsoleto en el juego. Una de sus mejores eh, utilidades era que metía Silence también con sus ataques básicos. La aparición del Lich creo que prácticamente terminó de matarlo. Tiene una OE que pega, pero tiene como dos o tres turnos de cooldown. Creo que tampoco sería una prioridad, o por lo que yo iría inicialmente, me ahorraría los puntos estos para sí maximizar ahora uno de los prioritarios. Warlord. Aprovechen, suban todas las habilidades del Warlord a 60. Las tres son muy útiles. El buff para nuestro main, el Demoralize para bajarle mucha defensa a los bosses. Y el Thunderbolt Slash, como podrán ir viendo, es una skill que pega mucho, así que aprovechen y mejorenlo también. Yo creo que... Ah, y nos estaba quedando el famoso mercenario y como dueño de este evento, que es el Patriot. Acá algunos me van a criticar por opinar esto, pero yo digo, no lo saquen. No gasten ni los 200 puntos, salvo que ya hayan terminado de obtener literalmente todo lo que querían. Y digan, bueno, voy a sacarme un Patreon. Hoy creo que es un mercenario que prácticamente nadie utiliza.
ha quedado muy obsoleto, digamos, el buff que da para la formación completa no es malo, es bueno, pero hay personajes como la Hipólita que sobrepasan ese rol dentro de la lista de mercenarios y el Patriot luego queda como sin opciones ofensivas para distintos contenidos del juego. Entonces, mi recomendación hoy es no lo gasten a menos de que ya hayan terminado sus otros objetivos prioritarios. Más que nada es eso. Por mí, si pudiera, sacaría absolutamente todo lo que hay en el evento. Obviamente, todos los mercenarios con el 100% de sus habilidades. Creo que la idea siempre es poder tener todo lo que nos ofrece el juego al máximo. Pero como decíamos, si tenemos 12.600 drops con este promedio de 450 por día y queremos obtener literalmente todo, es imposible. Porque creo que para sacar el 100% de los ítems necesitamos arriba de los 50.000 drops. O sea, imagínense, si tenemos 12 versus los 50.000 que nos requiere el juego, hay que empezar a hacer un poco de manejo de prioridades más que nada. Bueno, ahora continuamos un poco con el segundo evento y yo creo que, como mencionaba antes, complemento de lo que es Freedom Park, que es Hainan Fireworks o los fuegos artificiales de Hainan, esta isla o lugar donde siempre podemos pescar dentro de Atlántica, y que realmente voy a arrancar con un concepto. Si no les sobra la plata, eviten este evento. Realmente es para aquellos que tienen un poco de oro extra y quieran obtener alguna montura o decoración. Vamos a ver si hay algunas de funcionalidad o que puedan ser interesantes. Pero que si no les sobra la plata, no es prioritario para mí este evento. Tengan cuidado porque van a tener que gastar una buena cantidad de dinero. eh, Así que nada. Vamos primero con la mecánica del evento. ¿Qué hay que hacer aquí? Es venir, comprar los baits o las carnadas, cebos, como querramos decir. Con este NPC, que también es el que nos va a tradear los objetos, sale 1.000.000 cada carnada. Y acá viene por qué vamos a tener que gastar mucha plata si queremos obtener, sobre todo los mejores rewards del evento. Por tasa más o menos de consecución de lo que son los fireworks, que es el ítem como base del evento, obtenemos alrededor de un 40% de las veces que pescamos este ítem. Si para el pescado raro, el Resplandecent Dagon, necesitamos 10.000 Firecrackers, esto implica que tendríamos que estar pescando alrededor de 25.000 veces. Es decir, 25.000.000.000, 25 billones, nos obliga más o menos a sacar esta montura. Hay gente que dirá 25 billones no es nada, los obtengo re fácil. Vengan al de pesca, aprovechen, saquen un par de monturas, de la decoración y todo. Pero hay otra gente que realmente no les sobra la plata. Y si tienen otras monturas, tengan cuidado de volverse locos por esta. Es una buena montura, da buenos buffs, pero sobre todo lo que yo quiero aclarar, no tiene una habilidad de ataque, sino es una habilidad defensiva, así que tiene usos muy particulares, tengan cuidado con eso. Ahora, ¿qué podemos conseguir mientras pescamos? Mientras pescamos hay chances de conseguir los distintos objetos de que se pueden sacar del evento, como la ropa, las decoraciones de la casa, las cajas de fireworks, que son que dan lo mismo, exactamente los mismos cohetes que se dan en Art Gallery, así que han perdido un poco su valor. Water of Life. Sí, capaz conseguir Scrolls of Resurrection. Creo que esto es muy importante porque están bastante caros hoy en el servidor y los utilizamos bastante en Avalon, ahora en Olympus Tower 17, ni hablar. Eh, y lo otro que sacamos son los Firework Marbles. La verdad que ese es el otro ítem importante porque lo vamos a necesitar para los otros objetos y tiene un componente muy errático. Es imposible saber cuál es su tasa de consecución, porque yo literalmente he tenido días que pesco casi a un 10%
de las pescas consigo el Marvel y otros donde ha sido el 1%. Así que cuidado con eso, no se confíen. Si van a dedicar tiempo y plata al evento, no se pongan locos ni se desesperen. La verdad que yo por mi parte voy a tratar de dedicar y sobre todo para sacar el título de usar 30.000 veces la pesca, ya que estamos, voy a ir destinando un poquito de oro diario para hacer esto. Pero es con paciencia y sabiendo que nos va a demandar oro principalmente este evento. Ahora, hacemos un poco el repaso por los objetos que nos ofrece, como para terminar de definir. Tenemos el pescado, como decía antes, es bueno, no es una locura, pero es bueno. El Warlord, 1000 Marvels. Creo que es prácticamente imposible conseguir al Warlord en este evento, a menos que estemos literalmente todo el día pescando y no hagamos nada más durante este mes entero que nos da el juego. Eh, pero yo acá diría, el que no tenga un Warlord hoy realmente cometió un error. Era 100% recomendable sacarlo de los orbes que nos daban de las cajas de ayuda. Así que si tenés que gastar como 50 billones y estar fijo y capaz que vale la pena, sacarás todos los otros ítems y tratarás de conseguir a tu Warlord, este mercenario que es hiper importante y no nos lo dan en muchos eventos, así que cuidado con eso. La Kondaki, si nos sobran Marvels, es una montura que no tiene habilidades ofensivas, sí una defensiva que cura un poco la vida y la maná, y aparte te da 10% de ataque tanto en TBS como en peleas normales a toda tu formación. Es una montura aceptable, digamos, para algunas situaciones. El King Firecracker Decoration. Esto creo que es uno de los ítems importantes y que sobre todo yo sí recomiendo si pueden dedicar algo de plata para conseguir los 100 Marvels, que lo hagan. Esta montura lo que tiene es, como verán ahí abajo, su Special Ability. Nos incrementa en 20 nuestro stock, vamos a decir, de Auto Battle. Sí, podemos, si somos alguno de los jugadores que lo dejamos a FK farmeando, tener 20 batallas más. Creo que es muy provechoso y siempre podemos maximizar las cajas o drops que podamos obtener en los lugares donde dejemos farmeando. Después vamos a tener ropas, como es el Fancy Firework Headpiece, el, el Burnt Firework Headpiece. Creo que por los costos capaz no valen la pena. Esto de nuevo dependerá qué tantos ítems sacamos, qué nos sobra, qué no, pero yo no lo recomendaría. Tenemos el Summer Fever Random Box. Esta caja puede dar joyas o todos los ítems del evento. De nuevo, salvo que sean alguien que le gusta apostar compulsivamente, no es la caja que yo recomiendo. Conseguir 5 Marvel no es tan fácil como parece. Si al final del evento nos sobran y pudimos sacar nuestros objetos, jueguen un poco con ello. Pero si no, yo me aseguraría de conseguir la decoración sobre todo. Y lo último, este título, que aquí no da los detalles, encima hiper engañoso, Exploding, es el mismo título que existe en los servidores viejos. Y por favor, no gasten sus Marvels en este título. Es una gran estafa que nos trae Balofe. Es un título que da 10% de ataque y 5% de defensa, 35% de workload. A nadie le importa eso. Ese componente literalmente no importa. Pero gastar 25 Marvels en un título que da 10% de ataque parece un absoluto chiste. Sí, tenemos un millonar de títulos dentro del juego que son mucho mejores. Así que, por favor, evítense el mal rato obteniendo esto. Después, como decíamos, la Firework Kits. Como verán, esto simplemente nos da un cohete de los mismos que obtenemos en Art Gallery. Así que no gasten puntos ahí para mí. Y con eso completamos más o menos el evento de pesca. Es muy sencillo, digamos. Un componente que sí me olvidé de avisar es, no hace falta tener un level alto de pesca, simplemente yo uso las cañas de nivel 1, tienen una tasa de falla del
7-8% cuando pescamos, pero venimos y podemos dejar, sobre todo yo digo a la noche porque es una actividad hiper aburrida, la de pescar, venimos y podemos dejar acá en Hainan Island a que pase. Y con esto, gente, más o menos vamos cerrando un poco lo de los eventos. Quiero sí agregar un componente que me pareció importantísimo y que está bueno que así sea y que se mantenga un poco a futuro, que es que tanto lo de Freedom Park como yo voy a decir un 60-70% de los ítems obtenibles durante el evento de pesca son no trade. Esto que veníamos reclamando capaz de una un componente que evitara la promoción de la creación de alts para hacer plata y que saturara el server. Estos dos eventos realmente hay que jugarlos con nuestro personaje principal porque el jugo y todo lo que obtenemos de ellos es para usar, no es para vender, es para usar y obtener utilidad. Así que de nuevo, también presten mucha atención a los que les sirve a ustedes, lo que quieran obtener y a qué juegan, y con eso definan un poco los objetivos o qué pretenden de estos eventos. Ahora sí, con esto me voy despidiendo, nos vemos en el próximo evento, espero que esto les sirva de ayuda y saquen lo que más puedan, sobre todo en Freedom Park.